a hablar sobre la energía producida por la biomasa. Bueno, el- Vamos a hablar qué es la producción de energía a través de de biomasa. Esta funciona a través de diferentes métodos. Uno de esos puede ser un método termoquímico o otro de esos puede ser el método que es un método bioquímico. En el método termoquímico es cuando la biomasa se quema directamente para producir calor. Se somete a varias temperaturas o a altas temperaturas. eh, Eso también produce un proceso de gasificación. En este se producen ciertos gases para tener ciertos combustibles y también otros procesos que encontramos. Bueno, eso se produce a través de un método de combustión, que es el de la gasificación. También encontramos como algunos métodos bioquímicos, que es como la fermentación a través de microorganismos. Mm, Esto funciona a través de como bueno, uno de esos ejemplos es como la levadura, cuando se convierte en las azúcares presentes en la biomasa, en diferentes cultivos en bioetanol. eh, este biocombustible, bueno, se utilizan para motores y demás. También hay el de la digestión anaerobia, que es a través de la ausencia de oxígeno, es convertir microorganismos a través de los microorganismos que descomponen la materia orgánica y es como residuos orgánicos o como estiércol para producción de biogás eh, y diferentes compuestos. Bueno. Bueno, como introducción, tenemos que la biomasa ha adquirido un papel fundamental en Uruguay, consolidándose así como una de las principales fuentes renovables. Este tipo de energía se genera a partir de diferentes aprovechamientos, como lo es los residuos forestales, agrícolas, industriales, que esos se transforman en biocombustible, pasan a ser de biosólidos y pasan a convertirse en biocombustibles, ya sean líquidos o gaseosos. Bueno, uno de los objetivos de este trabajo es implementar un sistema de generación de energía a partir de la biomasa que contribuye al abastecimiento local. Bueno, esto permite una diversificación energética de la matriz y también hay un aprovechamiento de esos residuos forestales bueno, forestales, agrícolas y demás que anteriormente se desechaban y a partir de eso, de la producción de energía a través de de la biomasa se va a aprovechar. Bueno, algunos de los objetivos específicos es evaluar el potencial energético, teórico y disponible de los residuos que vamos a usar, como es la cascarilla del arroz, la soya y el eucalipto. Bueno, otros es determinar la localización óptima para una planta de biomasa. Así cascarilla de arroz por departamento. El territorio, como es Rivera, Cerro Largo, Río Negro y Paysandú, vemos que, digamos, en tonalidades eh, nos indican, digamos, cuánta cantidad de hectáreas hay. Podemos ver que hay 45.000 en el departamento de La Puente, cerca de la Ribera, que es la de acá. Bueno, vemos que las miles de hectáreas que se producen o que se cuentan de eucalipto son significativas como para poner una planta de biomasa en este departamento. Aparte de eso, se encuentra ubicada o se encuentra cercana al segundo departamento con mayor cantidad de producción o de terrenos o de territorio con eucalipto granais del país. Bueno, como lo podemos ver, hay diferentes infraestructuras en los puntos donde decidimos eh, colocar las plantas, que eso facilita, digamos, acceso a las plantas. No se justifica, o sea, se justifica porque no se coloca o no se tiene que construir infraestructura vial y demás, sino que gracias a la infraestructura ya existente no nos genera un costo adicional. Bueno, como lo vemos en mapa de áreas protegidas, digamos, en los lugares donde decidimos colocar las plantas de biomasa, no se encuentran.
eh, diferentes, ya sean reservas, áreas protegidas en el lugar, sino que es todo lo contrario, como lo vemos acá en el municipio de La Puerta, en la Ribera, no encontramos tampoco en Soriano, mucho menos en el municipio, en el departamento 33, así aquí. Es una que encontramos en la quebrada de la Cuerva, los Cuervos, pero se intentó colocar un poco retirado o un poco distante a lo que es la quebrada de los Cuervos para no generar ninguna afectación a la quebrada. Bueno, la ficha técnica de los cultivos y de los desechos, los aprovechamientos que vamos a usar. Bueno, como lo vemos, en una primera ficha encontramos que es del sector agrícola, la fuente del producto es el arroz y el tipo de residuo que vamos a usar es la cáscara. Dice, factor de residuo es 0,3, humedad 0,1, es una unidad adimensional, el poder calórico que es de 15,358 y el factor de biodisponibilidad. De igual manera, eh, la soya es el sector forestal, bueno, agrícola también. La fuente del producto es soya, tipo de residuos paja, factor de residuos 27, también es adimensional, humedad es 2, poder calorífico 18 y factor de biodisponibilidad de 0,1. Y de igual manera también encontramos la ficha técnica del eucalipto granaris. Factor, como lo vemos, es factor de residuo de 0,5 metro cúbico por hectárea. Humedad, que son 30 metros cúbicos por hectárea. Poder calorífico, que es inferior, que es 475 kilogramos sobre metro cúbico. Y factor de biodisponibilidad es de 18,779,5 kilojoule sobre kilogramo. Bueno, vamos a usar esta fórmula que en la fórmula nos dice para hallar la cantidad de residuos agrícolas por tipo de residuo. Eso lo encontramos en toneladas al año, nos tiene que dar. Y digamos, áreas de sembrado de cultivo, vamos a usar datos como el área de sembrado de cultivo, rendimiento de cultivo y factor de residuo. En área de sembrada decimos escoger 550 hectáreas eh, por año. El rendimiento de cultivo, la consultamos en internet y nos dio 8,816 kilogramos por hectárea. Y el factor de residuo, que es 0,13, eso hacemos la operación y eso nos da 14.546,4 toneladas al año. Y al tener la cantidad de residuos agrícolas generados al año, vamos a hallarle el potencial energético teórico de los residuos orgánicos agrícolas, que, bueno, según la fórmula reemplazamos y es la cantidad de residuos agrícolas generados al año por tonelada, reemplazamos uno menos 0,1, que también lo sacamos de las tablas, un valor que sacamos de las tablas, lo reemplazamos por la humedad del residuo y lo multiplicamos por el poder calorífico bueno, sí, bueno, lo multiplicamos por la humedad, el poder calorífico, que es el 15,358 por el 10, a la menos 6 que es una constante, y la humedad del residuo es 0,1, se me olvidó decir, que es la que está aquí entre paréntesis, y eso nos da en unidades de terajoules año, que son 201,05 terajoules eh, al año, que eso ya es una unidad de medida de electricidad, como de energía, perdón. Bueno, eso lo vamos a usar, bueno, a pasar a unidades un poco más convencionales, más usadas, que de terajoules, lo pasamos a kilowatts por hora en año, y esos 201,05 terajoules lo vamos a multiplicar por 277,777
kilojoules por hora y eso nos va a dar 55.847 mil 0,65 kilowatts hora por año. Y eso, ese valor que nos dio lo vamos a dividir para saber cuántas personas podemos abastecer. Eh, el valor que nos dio arriba dividido sobre 2,808 kilojoules por hora por 365 días. Y eso nos va a arrojar que nos va a abastecer, que nos va a abastecer 54 personas, 54 personas, lo cual podemos ver que para la cantidad de desechos generados o de residuos generados, de hectáreas, perdón, de hectáreas dema- un poco, es demasiado poco si lo analizamos, porque pues es un espacio demasiado grande considerando como en consideración de la cantidad de personas que va a abastecer. De igual manera hacemos lo mismo con la soya. eh, Ponemos, digamos, el, el área, las áreas de sembrado por el rendimiento de cultivo, por el factor de residuo. Eso nos va a dar 22.752, 0,9 toneladas al año. De igual manera, para hallar el potencial energético teórico de los residuos agrícolas, tomamos el valor que nos dio anteriormente por uno, que es la constante, por la humedad del residuo, que es 0,2, y el poder calorífico, que es 18 por la constante, esa constante que nos da 327.63 terajoules al año. De igual manera hacemos la conversión, multiplicamos por esto, para que nos dé, por 277.77 para que nos den en kilowatts hora, y eso nos da un total de 91.000, nos da ese valor de acá. Luego ese valor de acá lo dividimos para que nos dé para saber cuántas personas podemos abastecer. Y son 88.795.30 personas podemos abastecer con esta cantidad de hectáreas. Como vemos, hay una reducción de las hectáreas usadas anteriormente. El poder calorífico de, el poder calorífico y la producción de energía a través del cultivo de soya es mucho mayor, muchísimo mayor al del arroz. En el tema del eucalipto, de igual manera, vamos a hallar la cantidad de residuos generados en el sector forestal, vamos a reemplazar ciertos valores, 7,1 hectáreas elegimos por año, al año por el incremento anual medio de la especie, fueron 30 metros cúbicos sobre hectárea por el factor de generación de residuos, que fue 0,5. La densidad forestal, y lo dividimos entre 1000 y eso nos da 50,587 toneladas al año. De igual manera también usamos el potencial teórico de los residuos, tomamos el valor que teníamos anteriormente, solo multiplicamos por los 18,779 de la cantidad de residuos generados en el sector, eh, por la constante que encontramos acá. Listo. Bueno, eso nos da 949.998 terajoules al año. Y hacemos la misma conversión para poder tener las unidades en kilojoules, kilowatts por hora, bueno, al año. Y esto nos da un valor de 263.888. Bueno, eso lo vamos a hacer una conversión, para saber cuántas personas vamos a abastecer, y podemos ver que nos da un valor de 257.472 personas que podemos abastecer al, eh, bueno, con la producción, la cantidad de hectáreas y la cantidad de residuos. Podemos ver que hubo un incremento considerable a comparación de los dos distintos cultivos o dos distintos residuos
de biomasa que vamos a usar. Bueno, como lo decía, 346.324.3 son las personas que se estima abastecer con esos tres cultivos, sumando, teniendo en cuenta el cultivo de maíz, de soya, eucalipto, lo que se quiere decir que planeamos abastecer un 10,2% de personas en Uruguay, ya que la población total de Uruguay son alrededor de 3.500.000. Planeamos abastecer lo que es un 10%. Bueno, bueno, unas conclusiones provisionales es que, bueno, se estima que la biodisponibilidad de residuos de biomasa se ha demostrado ser viable con una cobertura estimada de 10,2 de la población total del país, que equivalía a abastecer aproximadamente 346.324.3 personas. eh, con estos residuos, que es la cáscara de arroz, la soya y el eucalipto granadis. Tiene un potencial energético significativo de los tres residuos de 1.478.679 terajoules al año, siendo el eucalipto la mayor fuente principal de producción. Digamos que la biomasa puede ser una buena alternativa, ya que digamos, puede suplir o no tiene como esa inconsistencia tan notable como lo puede ser la energía eólica o la energía solar, que digamos puede llegar a ser un poco intermitente si digamos hay ciertos factores que la afectan. Sin embargo, podemos ver que también la producción de estos residuos puede ser de alguna manera variable porque, digamos, se depende más que todo como de la producción del cultivo, de cuántas hectáreas se están sembrando, de cuántas hectáreas pueden dar cierto rendimiento. Y aunque bueno, es el desecho, digamos, hay que tener un poco en cuenta que no se está sembrando simplemente para generar biomasa, sino que es un aprovechamiento que antes está eh, solucionando ciertas problemáticas como de disposición final y se está tratando de dar un aprovechamiento que nos está dando un beneficio porque de alguna manera estamos dejando atrás ciertos combustibles, ciertas energías no renovables que pueden tener, digamos, en algún punto un agotamiento. Sin embargo, aparece la energía producida de la biomasa como una excelente o una buena alternativa, teniendo en cuenta que diferentes factores como la degradación del suelo y demás, por, digamos, tener monocultivos, es importante también cuidar el suelo y darle una diversificación a ese uso del suelo para que, digamos, los nutrientes que se absorban o que se tomen del cultivo, bueno, del cultivo no sean los mismos y que, digamos, pueda afectar el rendimiento de este mismo cultivo para así, digamos, aprovechar estos residuos. Es importante tener en cuenta cómo está este punto del aprovechamiento, ese punto también como de la producción en cultivos y demás. También hay que tener en cuenta que, digamos, en algunos casos, si no se aprovecha y si no se toman como los residuos importantes o los residuos que podrían ser ideales, digamos, se necesita demasiadas toneladas o demasiada cantidad de residuos para, digamos, generar un poco de energía para abastecer, digamos, poca cantidad de personas como lo pudo haber sido el arroz. Sin embargo, hay, digamos, diferentes residuos que tienen un gran poder calorífico, un gran poder de producción de energía y demás, que estos eh, se pueden aprovechar. Sin embargo, de igual manera, podemos ver que hay el uso de, digamos, de suelo para aprovecharlo y para, digamos, generar eucalipto puede llegar a ser contraproducente porque puede, imagino yo, es una especie invasora y se le quitará, digamos, de alguna manera espacio a ciertas especies nativas para, digamos, tener esos árboles como tipo de cultivos de árboles para el aprovechamiento calorífico, el aprovechamiento de energía y biomasa. Muchas gracias. Esa fue
la presentación del día de hoy. Estas son las referencias, las bibliografías. Muchas gracias.